¿Cómo están? Aquí en La Guarida, en la segunda parte del Bicentenario. Jorge, buen día. Hola, buen día. Y a nuestros invitados también. Buen día. Sergio Prudencio, Marcos Loaiza nos acompañan en este segundo capítulo. Gracias a ambos. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. Un gusto. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa con Víctor Hugo Romero. Lo tenemos ahí, Clim. Vamos a mostrar la imagen de hoy. A ver. Ahí está. Rayos. No le avisaron que el audio fue manipulado. Tantos audios que corren por ahí. ¿Será el de Marcelo Claure? ¿Será ese que andaba circulando también con la voz del ex ministro de Justicia? Que dicho sea de paso, ya volvió a su casa. Ya está en su casa. Primero en la clínica, se entiende, porque tuvo problemas de salud. Volvamos a La Guarida. Gracias. Tuvo problemas de salud el ministro y ahora tiene, más que problemas, tiene soluciones. Se fue a su casa. Detención domiciliaria, bárbaro, ¿no? Muy conveniente. Qué conveniente. Así estamos y así está la justicia y ahora, los consorcios. Acerca de lo y la de impunidad. Víctor Hugo Romero, vayamos acostumbrándonos a la inteligencia artificial. Es un monstruo. No sabes qué es verdad y qué es mentira. Es parte de los problemas que tenemos en los medios, ¿no? La desinformación. Bueno, pero hoy no me voy a lamentar ni con la crisis económica, de repente un poco, menos con la crisis política, la crisis institucional, la impunidad, exministros que ahora están con detención preventiva. No me voy a quejar de nada de eso. No voy a decir que entramos con desesperanza a estas elecciones. No voy a decir que hay bronca en la gente. No voy a decir que también hay bronca en mí. Nada de eso voy a decir. Hoy vamos a hablar del Bicentenario. Ayer, con los ciclos económicos que marcaron los ciclos históricos, y hoy tarea todavía más difícil, diría, porque hay que poner orden donde no hay orden, donde no hay un cronograma. El mundo de la creación en la literatura, en el cine, en la poesía, en la escultura, en la pintura, la creación en las paredes, la creación en los tejidos. ¿Cómo ordenamos todo esto en 200 años? Por suerte, no es mío el desafío, será de Sergio Prudencio y de Marcos Loaiza en unos minutos. Vamos a cumplir con nuestros auspiciadores. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu Bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Listo, nos toca la entrega de la llave. Jorge va a sacar brillo a la llave y nosotros vamos a retomar. Ya no brilla más. Ya no brilla más. La idea es que no brille, ¿no? Para que parezca más antigua todavía. Ahí está, pero antes, Jorge, vamos a mandar a la rejilla. Y antes de la rejilla, yo quiero recordar a las amigas y a los amigos que nos siguen que hemos hecho una primera parte de este programa dedicado al Bicentenario, organizándonos desde lo económico, pasando a lo histórico, y ahora nos vamos a desorganizar, despeinar, porque estamos en el mundo de la creación, del arte,
pero creo que no hay que perder de vista lo que nos decían ayer. En una primera parte, los economistas Horst Greve y Gabriel Loza nos hablaban de los ciclos de la economía muy pegados o muy dependientes de los ciclos de lo que extraemos de este territorio, ¿no? Que si la plata, que si el estaño, que si el gas, que si el no litio por ahora. Estamos escribiendo nuestra historia desde lo que podemos sacar del vientre de esta tierra. Y de esos ciclos dependen los ciclos históricos. Ayer 2 historiadores, Carlos Patton y Susana Batcherer, nos hablaron de los grandes momentos también y de los desafíos. De la base de estos ciclos, de repente podemos ver qué hemos hecho en el mundo de la creación o no dependemos de estos ciclos, o creamos en función de otras matrices. Eso es lo que le vamos a preguntar a Sergio Prudencio y a Marcos Loaiza. Antes les vamos a entregar la llave. Gracias a nuestros auspiciadores, vuelvo a agradecer. Este lugar que se quiere plural, esta guarida que se quiere segura, es posible gracias a quienes han confiado en nosotros. Bagó, nuestras casas ARPA, Prodem y NPM Minerales. Gracias por permitir este espacio y gracias a quienes confían en nosotros y vienen y nos dan estas voces, como estas 2 voces tan fuertes en el mundo de la creación. Vamos a la llave de la guarida. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Proven! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, le vamos a entregar a Sergio y a Marcos esta llave que sí es la llave del Bicentenario, porque si ustedes la miran bien, esta llave no tiene menos de 200 años. Debe haber sido una de las primeras casonas, ¿no? Bueno, recibimos, muchas gracias. ¿Qué se abriría con eso, no? Y bueno, la guarida para empezar. La por hoy. guarida, sí, verdad. La llave, el símbolo de nuestro programa, pues es el símbolo de la hospitalidad, Y otro de la símbolo amistad. de hospitalidad es Muchas invitar gracias. agua a los invitados, así que nos vamos, Jorge, con el agua. No sé si hoy Jorge va a invitar el mate. Andaba sin mate, ahora sí. Bueno, Marcos. No sé si va a Sergio. invitar hoy el mate, Jorge. Sí, podemos, pero ¿Sí? yo no sé si ellos toman mate. Yo estoy bien tomo con agua esto. y tomo mate. Elegante. Yo con agua Bien. también. Y vamos a invitarte próximamente, algo que me gustaba mucho porque me daba mi abuela, sultana. Ah, Sultana, sí, ¿no? sí. Que es en el té de los pobres, Ujú. ¿no? Bueno, a lo que vinimos, ¿cómo ordenamos? Y yo tengo que comenzar diciendo que ayer intentaba un mapa para compartir con Sergio y Marcos. Yo decía, a ver, ¿cómo vamos a clasificar lo que hemos producido, lo que hemos creado? Así es, la creación en el Bicentenario. Y obviamente lo primero que me salió es, a ver, primera casilla vamos a poner literatura, poesía, que es un mundo aparte. Luego ponemos el mundo audiovisual con el cine, y acá obviamente vamos a ver nuestros documentales, nuestro mundo audiovisual, y luego vamos a poner lo que se llama artes plásticas, que puede ser escultura, puede ser pintura, grabado, los tejidos aparte, en un mundo aparte. No sabía dónde dibujar mis fronteras y viene Sergio y me complica todavía más y me dice, ¿por qué no transversalizamos todo?
con Carlos Montenegro y este ensayo que ha sido tan polémico en estos últimos años, que plantea nacionalismo y coloniaje, que plantea estos dos pesos, y vamos a hacer un eje transversal a estas otras categorías que me estaba ya costando dibujar. Entonces yo dije, bueno, pues ya despeinémonos de una vez y entremos por donde ustedes quieran. ¿Te parece urgente medir lo que creamos o mirarlo a través de este lente nacionalismo y coloniaje? Sí, Sergio. sobre todo observarlo, porque es una variable que nos permite comprender mejor lo que podríamos denominar la evolución de la cultura y de las manifestaciones culturales en Bolivia desde su creación y antes inclusive. Entonces creo que esa relación entre lo que Montenegro llamó el nacionalismo y el coloniaje es un visor desde donde podemos explicarnos una serie de expresiones que nuestra cultura ha producido, tanto en su especificidad disciplinaria como en su temporalidad, ¿no? Y de esa manera esa temporalidad se puede también asociar y relacionar con las temporalidades históricas de los ciclos económicos, los ciclos políticos, etc. Para Jorge, que está en el país hace pocos años y bueno, tiene obviamente una mirada más lejana de Bolivia, de lo que Jorge vivió en Argentina. Nacionalismo y coloniaje es el texto de un periodista, intelectual, diplomático, que se presentó en un concurso con la Asociación de Periodistas y ganó este concurso con este ensayo que fue muy polémico porque la primera idea era retratar la historia del periodismo y su peso en la historia, pero le salió algo más amplio. Sin duda ganó este concurso, y este texto, Nacionalismo y coloniaje, que me lo hicieron leer en el colegio primero, entendí media papa, después de la universidad entendí la otra mitad de la papa, creo que sigo sin terminar de comprender el peso en la mirada histórica. Es un ensayo al que le han reclamado rigor histórico, pero al que también le han dicho que es una referencia en el pensamiento boliviano, ¿no? Sobre todo para Jorge. Marcos, no sé si... El título es muy atrapante, sí, Nacionalismo y coloniaje. ¿Verdad? Marcos, no sé si te viene bien esto o te gustaría plantearlo desde otro ángulo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es importante. Se han hecho muy pocos textos de pensamiento en Bolivia, ¿no es cierto? Y revisarlos, o sea, yo imagino que deberían estar, o sea, cualquier universitario deberían leer, no solamente Nacionalismo y coloniaje, está el del pensamiento, ¿no? Está Tristán Marroja, hay una cantidad, no son muchos, pero son pensadores que de repente pasan al olvido, ¿no? Y yo creo que una cosa que es importante es entender el papel que tiene el creador, el artista o el trabajador de la cultura en nuestra sociedad, ¿no? Y en general, yo creo que a lo largo de la historia ha sido mal visto. De repente, lamento decirlo, ha sido mejor visto en la colonia porque era instrumentalizado, ¿no? O sea, la iglesia le daban artista, al poeta, todo, pero sí hacía vírgenes, ¿no? En la República Nueva, y hay muchos textos donde hablan que Bolivia ama a los guairalevas, a los picapleitos, a los abogados, a los doctorcitos. Han tenido diversos nombres a lo largo de la historia y todos querían que sus hijos sean abogados, ¿no? Una tradición era así, ¿verdad? Hasta ahora mismo, ¿cierto? Y claro, ahora la culminación es de que estamos manejados por los abogados como país, ¿no es cierto? Hemos dejado las manos. Y los poetas, los artistas, los creadores no han sido muy bien vistos, ¿no? Es más, en Japón, por ejemplo, cuando en una familia aparece un chico y decide o tiene condiciones de ser artista, la familia siente un orgullo profundo. Tiene un artista y tiene un honor de tener un artista en la familia. En nuestra sociedad es más bien al revés, ¿no? Si tiene un artista, es un borracho, es un bohemio, es una maldición, hay alguien hay que mantener. Y esa cosa se pasa al Estado. O sea, la gente piensa que cuando das dinero a la cultura es un gasto, ¿no? Hay que gastar, ¿no? Y no es al revés. ¿Qué habrán dicho? Perdón. Y eso yo creo que ha atravesado. Pero, Marcos, ese imaginario también está en Argentina. Te digo porque hay una obra célebre que se llama Mi hijo el doctor, ¿no? Claro. Era el deseo de casi toda la gente, ¿no? Antiguamente por lo menos.
Que su hijo fuera un profesional, que hiciera una aquí, vida útil, que tuviera un empleo útil, y no dedicarse al arte. Aquí, en la época de los 50, 60, parece, sustituye un poco al abogado el ingeniero, ¿no? Porque también, pero en general hemos estado así, ¿no es cierto? No conozco a nadie que diga, y eso se ve en nuestro patrimonio, el poco apego que tenemos a nuestro patrimonio, o sea, lo poco que existe, lo poco que se mantiene, ¿no? Sí, ¿qué habrán dicho en las familias de Sergio Prudencio, de Marcos Loaiza, cuando vieron aparecer dos artistas, pero además rompiendo en los campos en los que han trabajado? Me olvidé decirles a ustedes ¿qué decirles? Recordarles, porque conocen a Marcos Loaiza, cineasta de ayer y de hoy, ¿no? Cineasta que ha producido Cuestión de Fe, pero también en este último tiempo Utama, ya con su hijo, un gran cineasta también, reconocidos ambos. Ahí sí que hay un hilo, ¿no? Con Marcos Loaiza, director de cine, guionista, Las Bellas Durmientes me llenó el corazón. Dibujante mayor, verdad, hay que decirlo. Verdad, escritor de obras, dramaturgo. ¿Verdad? El campo del dibujo yo admiro mucho en Marcos, aparte de su cinematografía, pero como dibujante me parece que este país todavía no lo ha terminado de ver a Marcos. Y yo lo estaba olvidando, cierto. Sergio Prudencio, bueno, con una formación en música, es compositor, es músico. Lo conocemos más como compositor de estas grandes películas porque son estos productos que llegan, ¿no? Sí, para recibir el canto de los pájaros y la música de N películas parece que es un ingrediente al que recurren muchísimos cineastas, ¿no? Desde San Ginés hasta los más jóvenes, están siempre tocando las puertas de Sergio Prudencio. Pero Sergio creo que pondría en su carnet de identidad artístico, pondría la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos como una de sus creaciones más queridas, ¿no? No sé si soy justa en la jerarquía, Sergio, y qué es lo que te es más querido. Sí, efectivamente, la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos es más de la mitad de mi vida, en tiempo cronológico y en energía espiritual, sin duda. Y a propósito de eso, aunque yo vengo de una familia donde el estímulo al arte, a la música en particular, estuvo desde la cuna, mi madre era pianista, acordeonista, nos estimulaba, nos socializaba con el acordeón, etcétera, etcétera. Cuando yo opté por los instrumentos nativos como una tesis de vida, ahí sí hubo una conflictividad relativa al nacionalismo y coloniaje. Claro. ¿No? Esos instrumentos no son para ti, me dijo mi padre, a quien venero en su memoria, desde luego. Para él era el violín, el piano. Claro, efectivamente, ¿no? Y en los años él estuvo muy orgulloso de los resultados de esa propuesta con esos instrumentos que, entre comillas, no eran para mí, ¿no? Pero es de ahí de donde traigo esa posibilidad de analizar la cultura desde esa lógica montenegrina que podría también traducirse al concepto de dependencia y soberanía, ¿no? En todos los marcos de la vida nacional, no solamente el cultural, pero el cultural de manera especial porque es el espacio donde replicamos o resistimos los modelos culturales de la hegemonía, aún hoy mismo, ¿no? Como habría sido en los tiempos de Cecilio Guzmán de Rojas, desde luego, o en los tiempos de José María Velasco Maidano, etc. Creo que es una transversal que nos permite entender y valorar el desarrollo de la cultura en Bolivia. Una cosa es reconocer hoy los puntos más relevantes en la creación y otra cosa es, como decía Marcos, lo que hicieron en aquel momento. ¿Qué habrán reconocido en los inicios de la República? ¿Qué era una creación luminosa en los tiempos de la República y juzgada por quiénes? ¿Qué pasó después, hacia ya el 52 o un poco antes? ¿Qué era arte y qué era reconocido como arte? No es lo mismo de lo que estamos haciendo hoy. Los tejidos de Elvira Espejo
en los tiempos primeros habrían pasado desapercibidos por los reconocedores del arte. Totalmente. Creo que ahí también está quién dice qué es arte y qué no, y lo que decimos hoy no es lo mismo lo que dirán de aquí a 200 años. Lo que están haciendo ustedes va a ser reconocido. ¿Qué queda? Es una primera pregunta que me hago y no sé si se han hecho ustedes para mirar este bicentenario. Yo creo que a cierta edad uno comprende que lo que hace posiblemente termine en un basurero todo, ¿no es cierto? Igual que nuestro cuerpo, ¿no? Uno ha hecho lo que ha podido en la vida y de repente tus hijos lo valoran un poco más, tus nietos un poco menos y tus bisnietos ya se olvidan, ¿no es cierto? En general la vida es un poco eso, tal vez, ¿no es cierto? Ver cómo encaras el final, ¿no es cierto? Y mucho más en una sociedad como la nuestra, que el patrimonio no lo valora en ese sentido, ¿no es cierto? Yo tengo una visión bastante pesimista del siglo XVIII, o sea, del primer centenario, porque los músicos casi estaban obligados a hacer himnos. Tú encuentras cuáles son los mejores músicos del siglo XIX en Bolivia. Te dice, fulano de tal ha hecho el himno de tal, fulano de tal ha hecho el himno de tal, ¿no es cierto? O ha hecho cosas. Y las obras que quedan del siglo XIX son casi todos retratos de políticos o de grandes autoridades, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de políticos, curas, ¿no? En general, el siglo XX sí empieza a cambiar. Hay una cosa que nos damos cuenta que podemos ser universales, no, estoy hablando en voz alta, ¿no es cierto? Entonces empezamos a querer hacer y empiezan a aparecer, y todo un intento de ser universales se choca, hay una tensión. Yo no creo que es un enfrentamiento, una tensión con la visión nacional, ¿no? que empieza el 32 con la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, Franz Tamayo empieza a cantar a las musas griegas, etcétera, y termina aceptando que la educación tiene que ver con cómo somos, ¿no es cierto? Entender cómo somos, hacer una ecuación, no habla de nacionalismo, pero que sea para nosotros mismos, ¿no es cierto? Y sí habla del bobarismo, esa cosa de que teníamos los bolivianos entonces, que antes en cultura miraban a Francia que a Tiahuanaco, ¿no? No solamente la miraban, sino la copiaban también. Miren las Claudinas regadas por nuestra literatura que vienen de las Claudines francesas, ¿no? Desde Colette hasta... Eso es lo que pasa con la fundación de la República, ¿no? Se instaura simplemente un otro eje de dependencia afrancesado, ¿no? Es decir, se instala una república sin los indios, es decir, sin el 80% de la población de ese entonces, ¿no? Y se instalan los paradigmas de un modelo europeo, y eso está documentado. Ayer hubo una presentación de un libro en la Feria del Libro, justamente, que hablaba sobre los ciclos de la educación en Bolivia. ¿De François Martínez? Sí, un texto absolutamente extraordinario, sí, que en la presentación me quedé muy asombrado de constatar cómo la proscripción de lo indígena estaba conceptualizado, teorizado e implementado como política de Estado, ¿no? Sí. Y con el eje desde la educación, y lo comentábamos ayer también, la desindianización. La desindianización pero, como Sergio, concepto... Ayer mirábamos un documental fantástico de este señor Solon. Sí, Solon. Que en el año 52 recién se registra como ciudadano, es decir, se le hace un documento al 80% de la población que era indígena. O sea, no eran nada, eran NN. No existían. Eran como palitos. Claro. Entonces, una cosa que a mí me llamó Bestias la atención. de carga, dicen en el documental. Y sigo pensando por eso que Bolivia es un país en construcción. Claro, y en ese sentido, si observamos el siglo XIX, por ejemplo, un compositor del siglo XIX, de pleno siglo XIX, Adolfo Vallivian, presidente de la República, hijo de José Vallivian, educado en Francia, una técnica compositiva exquisita. Resultados, música francesa, digamos, las obras Claro, no boliviana. No, claro, en absoluto. Ahí es que yo rescato mucho lo que se llama en Bolivia el modernismo, tanto en literatura, sobre todo en literatura, pero también en artes visuales, la emergencia de una figura como Cecilio Guzmán de Rojas, que hoy en día está muy de moda denostar y cuestionar, ¿no? Cuando simplemente Guzmán de Rojas pone la mirada en el lugar donde la República no estaba mirando.
Así es. Y abre un horizonte de posibilidades. ¿No habrán sido, me pregunto, ustedes, los artistas, los que comienzan a enmendar este enorme error de origen? Ayer lo hablábamos con Gabriel Loza y con Horst Greve, también con los historiadores, de construir, de fundar algo a espaldas de lo indígena, mirando hacia otro lado, y esto obviamente encarrila, lo dijo Marcos ahora, en lo político, en lo económico, en nuestra construcción de nación, de espaldas a lo indígena. ¿No serán ustedes, los creadores, los pintores, los poetas, quienes están sacudiendo y están queriendo gritar que hemos nacido así? Marcos decía, va a terminar en el olvido. Nosotros sí, nosotros los no creadores, como dice Philippe Claudel en su última novela, que ha sido presentada también en la Feria del Libro. Ahora Philippe Claudel tiene una novela última que ha sido traducida. En una parte dice el crepúsculo, y en una parte del crepúsculo dice el tiempo lo destruye todo. No me acuerdo la frase, pero es eso. El tiempo al final acaba con nosotros, con lo que hacemos, pero más con nosotros los que no somos artistas, Marcos. O sea, sí, conmigo sí acabará el tiempo, sí, contigo y contigo menos. Me tienes sin cuidado. Simplemente un paréntesis, hablas de Philippe Claudel, que es invitado especial para la Feria del Libro. Hay una película absolutamente maravillosa en Cinemateca actualmente. Hace tiempo que te amo. Hace tiempo que te amo. Me ha conmovido hasta el tuétano, la he visto hace 2 días y la recomiendo. Sí. ¿La volverán a pasar? Está hoy en cartelera en Cinemateca, con él presente en Cinemateca. Perfecto. Ojalá tengamos en la Cinemateca esta posibilidad de volver a ver, ¿no?, estas joyas. Pero aparte, bueno, yo quiero agregar esto. Aparte, hay un tema con los jóvenes, y te digo porque mi métier justamente es el fútbol, y lo que pasó ayer ya no importa. Todo es el presente o mañana, pero lo de ayer ya no importa. Los héroes deportivos del ayer, sí, pero pasó hace mucho, esa es la justificación. Los jóvenes no miran para atrás. Te digo a lo que vos decías, a colación. Sí, yo creo que habría que vernos. Yo estaba pensando anoche justamente para esto. Yo creo que nosotros nos falta pensar, o sea, nos falta amar el pensamiento, el diálogo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Heidegger era un filósofo cuestionado porque estaba durante el nazismo, estaba ahí, que no estaba, daba clases, ¿no es cierto? En Alemania ahora lo leen, ¿no? Sabiendo que ha tenido una parte medio nazista, pero que ha tenido otra parte espiritual que sigue funcionando y ha aportado a la filosofía. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un Sagrada de la Vega, alumno de Heidegger, que ha tenido los mismos coqueteos, pero no consigue los libros de él. Ahora tú vas, ni siquiera un historiador, ni siquiera en las bibliotecas están, ¿no es cierto? Hemos tenido esa cosa de no guardar, de no preservar. Te pongo otro ejemplo, ¿no es cierto? Yo le decía a un sobrino mío, yo quisiera escuchar a Eloy Salmón, que no he podido escuchar, ¿no? Claro. Dice, es el donde se venden aparatos de música. Claro. Digo, no, era un músico muy desestable, pero la gente no conoce. Entonces, eso va a quedar. De repente, tenemos ese homenaje y los sobrinos se ocupan de que su tío, que era más o menos célebre, tenga el nombre de una calle, de una plaza, pero en el fondo la obra de la persona no está accesible, ¿no? O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta que hacía también cuando decía, los no artistas terminaremos en el polvo, pero lo que ustedes hacen tiene más oportunidad, no todas las oportunidades, más oportunidad de salir a flote en el tiempo. ¿Qué es lo que sale? Pero yo lo que creo que no tenemos esa cosa autocrítica de decir, voy a valorar lo otro, ¿no es cierto? O sea, yo sé que seguramente, no sé, Franz Tamayo tiene algunas cosas en la cabeza racista, pero eso no lo hace buen pedagogo o buen poeta, ¿no es cierto? Y sus textos aforísticos son buenos, ¿no? Y algunos no, porque pero eran otros tiempos. Yo no puedo decir que Sócrates era malo porque era esclavista. Entonces eso nos falta a nosotros. Y lo que sucede, yo veo que sucede que de repente viene una ola, ¿no es cierto?, como ha pasado el 52, y todo lo de atrás se denosta, porque era contrarrevolucionario.
se cae el MNR y todo lo de atrás no sirve, ¿cierto? Y cada alcalde funda de nuevo la ciudad y cambia los chalecos de... Y a la vuelta de cada esquina histórica estamos refundando todo. Lo dijo ayer Gabriel Loza, refiriéndose a la economía, a una economía pendular donde vamos de mucho Estado, lo menos Estado posible. ¿Pasará esto en el arte? E insisto, ¿qué es lo que entre las aguas tan fuertes del tiempo sale a flote? Y si en el arte pasa lo mismo, ¿no? Lo que se valoró en algún momento, luego en otro momento ya no... ¿Somos pendulares también en nuestra valoración del arte o cómo lo miras? Yo creo que el arte se inscribe mucho en las lógicas de la dependencia y la soberanía, ¿no? Creo poder afirmar casi sin temor a equivocarme que el arte en Bolivia ha sido siempre la voz previa a los procesos políticos. Creo que el 52 como proceso histórico se anuncia 20, 30 años antes, 50 años antes en el arte, ¿no? Principalmente con el modernismo. Y luego los ciclos consisten en la pendulación entre el nacionalismo y coloniaje, nuestras viejas dependencias de querer parecernos a los paradigmas de la contemporaneidad, de la vanguardia, etc. Y otra vuelta, volver a los ciclos de la soberanía, que pueden ser tramposos, ¿no? Porque no basta resolver esa dicotomía, esa dialéctica, a punta de folclore, perdón que lo diga de manera reduccionista, ¿no? Eso no resuelve esa dialéctica, esa dicotomía. Hay que construir. Cuando yo fui presidente de la Fundación del Banco Central, me reuní varias veces con el directorio del Banco Central, a quien había que convencer de dar más recursos a esa institución, que hoy día es una institución, creo que la más grande en materia cultural, administrada por el Estado. Y yo les decía, la cultura es como cualquier modelo económico. Funciona en la medida en que sea respaldada por una productividad. La cultura, si no es productiva, no es suficiente para sostener los procesos sociales. Y eso es lo que hoy estamos adoleciendo mayormente. En los últimos años el déficit productivo ha sido muy grande como consecuencia del repliegue del Estado en el fomento a la producción de cultura. En fin, he ido por diferentes caminos, pero aquí estoy. Marcos, ¿se está fomentando a través del Estado el cine? Bueno, el 2019 se hizo un fondo que era el PIU, donde salió Utama, ¿no? Coincidentemente era año electoral, y este año hay un fondo que es el Fondo Bicentenario que está ayudando. Yo voy a hacer mi película y Alejandro también va a hacer una película, que es muy bueno que suceda eso. Yo creo que se van a hacer unas 10 películas este año, pero lo lamentable es que no es continuo. No es continuo, no es constante, entonces es muy difícil que... Y esto puede ser que sea muy coyuntural por el tema del Bicentenario. Y Bicentenario, pero es siempre así, siempre ha habido, no hay una lógica. Lo que decía al principio, ¿cierto? No se considera que es invertir, ¿no? O sea, la gente va a París, no va a París a encontrar las cosas, va a ver la Torre Eiffel, va a ver las cosas, va a ver al concierto, va a ver las cosas que son cultura, ¿no es cierto? Entonces aquí la gente piensa que la cultura es esa cosa que decía en la familia, ¿no es cierto? Y no hay un fomento real, ¿no es cierto? Y yo creo que ahorita Bolivia tiene varias nacionalidades, varias pequeñas culturas que se están muriendo. Y esas pequeñas culturas, los Huenayec, los otros, seguramente que tienen alguna palabra, algún concepto, alguna cosa que es un aporte al mundo. Muy pequeño puede ser, ¿no es cierto? Porque somos un país pequeño, pero eso habría que valorarlo y darle voz a todo eso. Yo discutí con alguna vez cuando había un fondo de estos, estábamos todos, es un montón de gente, y había que dar plata para el cine indígena, ¿no? Y claro, yo le dije, este fondo es para que los cineastas indígenas hagan películas. No es para que el sindicato haga películas, porque si no es como para darle al alcalde que haga una película. Y ellos estaban molestos, y no, ¿por qué? El apoyo es al poeta, al creador, no es al que administra la cosa, ¿cierto? Y en las partes, en los sindicales se ve el departamento, ¿cómo es? De Artes y Deportes, que se llama la Secretaría de Deportes y Culturas, es el último que está en la lista, ¿no es cierto? No es un departamento aparte.
Hay excepciones geniales, porque es un país muy generoso, como Liberforti, por ejemplo, ¿no es cierto? Que teniendo en la Central Obrera, teniendo un pequeño departamentito de cultura, él por su cuenta empezó a implementar y creó grupos de teatro, creó escuelas de cines, ¿no es cierto? Ahora se han restaurado las películas de los jóvenes mineros que han hecho, pero ese no es el trabajo que ha hecho el sindicato, es una sola persona, ¿no? Claro. Y lamentablemente la cultura ahora son esfuerzos pequeños o de pequeños grupos que de repente se mueren con la persona, ¿no es cierto? Sí, que a veces, perdón Sergio. Lo paradójico es que es a través de la cultura donde la hegemonía política se consolida. Exacto. Es decir, cuando constatamos que la cartelera del multicine es exactamente la misma que la de Berlín, claro, ¿no? En cualquier ciudad del mundo se está viendo el mismo cine, se está comiendo la misma comida, nos estamos vistiendo exactamente igual, con los mismos diseños, los mismos ideales de marcas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una fuerza política hegemónica que invierte muchísimo en cultura para ejercer su dominio político, en tanto que en los países dependientes como Bolivia, sigo en nacionalismo y coloniaje, la cultura es lo primero que se recorta, como lo dice Marcos, sí, perdiendo la conciencia de que es a través de la cultura donde podemos construir soberanía. Es que hay en la clase política y en los gobiernos cierta inocencia de pensar que estos motores de producción cultural, en ese sentido amplio que dices, son como las bolitas del árbol de Navidad, son ornamento, y en realidad creo que ahí es donde se construye la narrativa, esa narrativa que hoy está por los suelos, hablando por ejemplo del mundo masista, que lo que le falta, seguramente gas, mal manejo de la economía en estos últimos años, todos los pecados que puedas poner, pero sobre todo un imaginario colectivo que está arrastrándose, y ustedes son quienes lo vehiculan, el cine en particular. Yo tengo una teoría, escuché una vez un texto de Yuri Lothman, que es un semiólogo, y él les decían, ¿usted qué hace en la vida? ¿Ustedes? ¿Qué hacen en la vida? ¿Qué hace? Le decía, ustedes, hay gente interesante semiólogo, ¿y qué hace? Y él, claro, empezó a reflexionar y decía, al final todo el mundo considera que lo que hace es lo más importante, porque si no, no harías, ¿no es cierto? Entonces el barrendero dice, gracias a mí la ciudad se ve bien, ¿no es cierto? Y el médico dice, yo salvo vidas, pero el cura dice, yo salvo las almas, ¿qué importa? Entonces cada uno tiene esa perspectiva, los artistas por supuesto también, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los políticos? Los políticos piensan que están salvando el país, están salvando una sociedad, son casi Moisés. Entonces lo que ellos tienen que hacer es muy importante. Es tan importante que ellos consideran que todo el resto los tenemos que ayudar. Entonces cuando yo conozco a un político, base de lo que piensa y te cuenta, tú haces película, házmelo un spot. ¿No? Házmelo, o sea, consideran, porque yo estoy salvando, el político piensa, estoy haciendo algo muy importante, ¿no? Y no se dan cuenta que toda acción política es colectiva. O sea, el poeta, si le da la gana, hablará de la salvación del país, o de repente hablará de lo que se ha peleado con su novia, ¿no? Pero es importante esa cosa. Y esa tampoco no hay una política cultural, ¿no? Y así hable de lo que se ha peleado. No hay una política de país en nada. Ayer hablamos de la economía. La economía nunca tuvo soberanía en este país. Siempre fue de la mano de la política, y por eso están los ciclos. Ahora, el que venga va a imponer un nuevo ciclo económico. Y así. Entonces, la economía nunca fue por su cuenta. Más bien los por ciclos, eso no hay una industria. Los ciclos fueron de la mano de la economía, de lo que se podía vender, de lo que se podía extraer y vender, y eso creo que ha marcado la economía, la política, y lo que nos podía salvar en este, o lo que nos salvó y nos permitió llegar acá finalmente, es esto, las narrativas que ustedes hacen, sobre todo el cine, y les propongo, Marcos, para devolverte la palabra, hablar del cine. Le voy a hacer caso a mi amiga Verónica Córdoba, que me decía, a ver, Claudia, ¿cuántos libros has leído este último mes? Yo me puse roja, ¿no? ¿Cuántas películas has visto en la tele, series? No este último mes, este fin de semana, ¿qué has visto? Y entonces los pesos, ¿no? El peso de lo audiovisual y del cine en particular, y la fuerza con la que entra la imagen, y la imagen audiovisual es tremenda. Me parece que podríamos tomar el hilo del cine, por ejemplo, para contarnos. ¿Cómo nos hemos contado desde el Instituto
cinematográfico desde antes, boliviano. Y antes. A ver. Yo creo que, o sea, primero que pienso yo que el cine es el siglo pasado, ¿no? Yo pienso que ahora no estamos en el siglo del cine, ¿no es cierto? Ha cambiado, ¿no es cierto? Ha cambiado mucho. Y el siglo pasado sí era el mecanismo donde mejor historias podías contar, ¿no es cierto? Porque de repente en algún momento fue la novela, fue la ópera, fue la obra de teatro, ¿no es cierto? El cine fue el siglo pasado. Y desde ese entonces, yo creo que Guaraguara es un gran ejemplo, ¿no es cierto? Es una película que trata de contar los mitos, ¿no es cierto? Había las mismas óperas de esa misma época, de tratar de entendernos cómo somos, ¿cierto? Y yo creo que había una clave de reconciliación, ¿no? O sea, los que, ¿cierto? Los que fuimos, o sea, es posible que de repente si la princesa inca se casa con el español y de repente, o sea, era el mestizaje, ¿no? Eso ha habido, pero el mestizaje de alguna manera ha escondido feroces explotaciones, ¿no es cierto? Aunque Marcos, en la reconstrucción que hacen Fernando Vargas y Verónica Córdoba, otra vez, esa película sí que casi la perdemos, ¿no? Y Sergio estuvo ahí en medio de ese rescate, casi la perdemos, yo no sé, pero es al revés, es la única que logramos salvar de muchas otras. O de repente fue una de las pocas que logramos salvar, pero en esa reconstrucción, porque tienen que reconstruir Fernando, Verónica, Sergio en la música, hacen un trabajo fenomenal. Hay esta hipótesis que me parece que no es menor. Carlos Mesa, por ejemplo, reivindicaba mucho el mestizaje como camino, ya en esta película, ¿no? Lo indígena y el español ahí construyendo futuro, ¿no? Pero Verónica me decía sobre una alfombra de muertos, sobre una alfombra de indígenas muertos. Entonces, yo no sé si ya desde ahí estamos haciendo más bien una crítica a, es que lo que pasa, yo creo que una construcción que no mira lo indígena. El mestizaje de alguna manera funcionó tal vez bien en Brasil, ¿no es cierto? Aquí sí ha funcionado, pero digamos en el MNR los indígenas no tenían la misma capacidad de poder ascender. En el Partido Comunista, ni que se diga, peor, ¿no es cierto? Por eso ha nacido, o sea, todo el discurso del mestizaje, sangre de mestizos, era aquello, ¿cierto? Se va derrumbando y crea lo que pasa en 2006, ¿cierto? Que decir, bueno, tanto mestizaje, seguimos peor. Igual hay peor discriminación todavía, ¿no es cierto? Entonces, yo creo y que el arte, el cine particularmente ha sido testigo de aquello, ¿no es cierto? Ha testificado, yo creo que lo primero que había, porque no solamente era el indígena, sino el indígena tenía un espacio. Y el cine de quiénes, además. Claro. Entonces había el espacio del campo, que era el indígena, y el espacio urbano, que era el criollo, pero también el indígena que quería ser criollo. Entonces, desde el 30 y tantos, pienso yo, hasta, no sé, hasta tal vez 95, es de que el cine tiene una tensión entre campo y ciudad, ¿no? Algunas películas... Sí, pero al mismo tiempo el cine es una disciplina, es una expresión artística que en Bolivia nace ya con posición. Es decir, no es como el caso de la música o literatura, que son disciplinas que migran de una profunda dependencia a unas construcciones de soberanía. El cine nace ya con una posición respecto de la profunda dialéctica del mundo blanco e indígena en Bolivia, ¿no? Por mucho que la tesis de Guaraguara se pueda cuestionar, etcétera, etcétera, pero ya se instala en una realidad que es propia. Y el cine en ese sentido, yo creo que a lo largo de la historia del cine boliviano es un cine combativo, es un cine que se alinea con ciertas perspectivas del país y sus necesidades de construir una identidad, una presencia por sí mismo, ¿no? Y creo que entre José María Velasco Maidana y, no sé, Álvaro Olmos, que acabo de hacer una música para este cineasta joven de Cochabamba, hay una línea continua muy interesante que nos marca una pertenencia. Sería lindo citar nombres, justo. La hija del viento se llama, ¿no? Nombres de cineastas. Bueno, de José María Velasco Maidana, Jorge Ruiz es imposible pasar por alto, Jorge Sanginés, ni que se diga, ¿no? Pero también Antonio Eguino, pero también Pablo Agazzi, pero también las nuevas generaciones posteriores, Marcos Loaiza, Juan Carlos Valdivia, Gori Patiño más recientemente, Mela Márquez, que ha hecho muy poco, pero que ha hecho muy potente,
Está haciendo, pero... etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, realmente no nos perdemos. Ha habido un momento en los 90, al influjo del fin de la historia, ¿no? Del concepto del fin de la historia de Fukuyama, que el cine boliviano ha querido parecerse a los estándares internacionales y no ha podido, menos mal, ¿no? Recuerdo bien cuando Pablo Agazzi me llamó para hacer El día que murió el silencio, una hermosísima película, y me dijo, mira, todo, pero no quiero un instrumento nativo. O sea, me marcó el territorio, ¿no? Y en la película no se ve un solo indígena, digamos, ¿no? Pero es paradójicamente una película profundamente latinoamericana, ¿no? Yo le quiero preguntar a Marcos, 5 películas fundamentales del cine boliviano. Bueno, yo creo que es Guara Guara, de repente, Vuelve Sebastiana. ¿Cuál? Vuelve Sebastiana. Vuelve Sebastiana. De Jorge Ruiz. De Jorge Ruiz. Me imagino que Ucamao. La Nación. La Nación Clandestina y Chuquiago. Para mí son 5. ¿Te gusta esa lista, Sergio? Como el cine, como la primera etapa del cine, sí, suscribo eso, ¿no? Ajá. Después yo diría, hay otra lista potente como... yo creo que Zona Sur. Es una de 5 también. Es una de 5 también. Zona Sur. No en orden cronológico, Bueno. Zona Sur, Cuestión de Fe, me parece que Sayari, de Mela Márquez. Me cuesta ahorita hacer una recapitulación, pero puedo mencionar otra de Pablo Agazzi, sin duda, El día que murió el silencio, me parece que es una película hermosísima, que marca una época. El atraco me gusta más de él a mí. El atraco podría ser, sí, cinematográficamente. Y bueno, las nuevas generaciones que me parece que aportan lo suyo, no sé, Bellot con Dependencia Sexual en particular, me parece que abre un... ¿Y 5 temas musicales fundamentales? 5 del temas cine. Musicales. No, Dentro música. del cine. 5 obras musicales, canciones. No, de la música, solo de la música, que puede estar relacionada con el cine o no. Yo le pregunto a Sergio, que es músico. La obra integral de Eduardo Cava para piano, particularmente Los Aires Indios, que marcan una emergencia, una irrupción dentro de estas lógicas de dependencia. Después de Eduardo Cava, Las Cuecas de Simeón Roncal. De acuerdo. Después de ellos dos, Alberto Villalpando, que es un antes y un después. Un todo Alberto Villalpando. Sí. Alberto Villalpando es el que nos contextualiza en el mundo sin dejar de ser Bolivia. Me parece que eso es importantísimo. En el campo de la música popular, Alfredo Domínguez, que me parece también que es un punto de inflexión importante. Y popular, por decir algo, porque no es del todo popular Alfredo Domínguez. Y Matilde, ¿no? Casasola. Bueno, lo popular es una categoría sociológica que está definida por Carlos Vega, no hay que tenerle miedo, no es que a lo popular se le oponga a lo impopular, sí, claro, sino que son códigos, ¿no? Son formas musicales breves que tienen función de socializar en la danza, en la animación de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿no? Es un aporte fundamental. ¿Y dónde entran temas populares como Viva mi patria Bolivia, Collita? Eso es música popular. Eso sí, es popular con mayúscula. Pedro Domínguez y yo a la lista aumentaría tal vez que no es compositora, pero yo creo que es Gladys Moreno, ¿no? Sí. Una intérprete mayúscula. Una intérprete, claro. y una vida además, porque ella le dijeron, te ponemos los mejores músicos que en América Latina, que ahora están en Brasil, para que tú hagas disco. Y ella decidió, dije, yo soy Camba. Soy casada y decidió vivir en Santa Cruz a ser internacional, ¿no? Bueno, Jorge nos ha llevado bien, nos estábamos quedando en el cine y no estamos tomando en cuenta el tiempo. Vamos a la música. En la música, ¿cómo la cuentan también ahora con estas categorías que pregunta Jorge, con este top 5, pero también en nuestro camino nos hemos descolonizado, ¿no? Antes eran los himnos, el pianito y la copia, y ahora estamos por el rumbo de la descolonización en la música, o hacemos un zigzag también. ¿Cómo contamos nuestra Estamos historia? en esos vaivenes, ¿no? Vamos y venimos, o sea, yo echo de menos la productividad, la propuesta nueva me cuesta escuchar
cosas que tú digas, wow, esto es interpelador por lo nuevo, ¿no? Aunque menciono, hace pocas semanas estuve en una presentación de un libro donde cantó la segunda mitad Canela Palacios, ella, su guitarra y 2 músicas, un producto realmente extraordinario. Es como que me quedé con la sensación de wow, esto sí es nuevo, esto es fascinante, ¿no? Ella con su voz mínima y su guitarra y pocas cosas, haciendo lo que hace 60 años hizo Alfredo Domínguez, que hoy lo damos por sobreentendido, ¿no? Pero en general, sobre todo en el marco de la música de tradición escrita, así llamada, la académica, oculta, estamos viviendo un ciclo de profundización de nuestras dependencias. El otro día fuimos a un espectáculo donde tocó Radio Cutipa. Te digo, me pareció de un nivel buenísimo. Pero eso es el hoy. Pero mi pregunta es El cómo hoy, a lo largo de Sergio estos... mencionó el hoy también. Sí. No, está bien, pero yo pregunto también cómo a lo largo de estos 200 años nos hemos contado musicalmente, nos hemos dicho musicalmente. ¿Será? Me clavó la idea Marcos cuando decía al inicio teníamos lo que era valioso musicalmente, ¿no? Con estos instrumentos de allá, con estas estructuras de allá, con la música primero escrita, y en el otro lado, pues la música de indios, que sea la que están tocando el indiecito con su quenita en la montañita, o Carlos Palenque, como uno de los primeros mestizos que agarraba el charango. Hay como estas 2 vías, ¿no? Lo que musicalmente tiene estatus, sea occidental, lo exquisito occidental, o lo exquisito musical hoy en día versus lo otro popular. Y cuando digo popular, ahí sí me voy a la fiesta del gran poder. Es el vector nacionalismo y coloniaje. Voy a decir una generalización, ¿no? La música académica en Bolivia históricamente se inscribe en el coloniaje, es decir, venimos de una vertiente que se instala en la colonia de hecho y pervive a lo largo de la República y de muchas maneras hasta hoy. Es la vertiente donde hay pocas expresiones de nacionalismo, ¿no? En cambio, la música popular se constituye en el siglo XIX ya con una fuerza extraordinaria como una vertiente de nacionalismo. Estamos hablando de reduccionismos, ¿no? Pero es así. Beatriz Rosels tiene textos maravillosos sobre la formación de la música popular en Bolivia, en Charcas en particular, que da cuenta de todo esto. Alfredo Domínguez, Villalpando, me voy al corte, pero necesito lanzar esta provocación, o lo voy a decir en dos nombres. Villalpando, ¿qué está en el imaginario colectivo? No de un especialista como tú, en el imaginario colectivo. Villalpando o los Carcas. Bueno, lo que pasa es que no podemos llevar a la valoración excluyente de categorías que nos sirven exactamente por igual, ¿no? Para representarnos como país. Yo siempre digo, ¿cuántos argentinos leyeron a Borges? ¿Cuántos lo entendieron? ¿Quitamos a Borges por eso? ¿De la historia de la cultura argentina o latinoamericana? No, es decir, en espacios también de minorías se construye país, se construye cultura. La música académica, la música de Villalpando, opera en un ámbito que procede de la historia de la música de tradición escrita, pero es en ese espacio donde Villalpando construye y genera paradigmas que nos sirven para la construcción de una totalidad. Entonces, no es por la naturaleza de popular o por la naturaleza de académica oculta, porque donde se definen las funcionalidades históricas de la creación cultural. Yo creo que hay que separar un poco, como decía Borges, ¿no es cierto? De repente la función esencial del poeta no incluye a ser publicado. El poeta tiene que escribir, ¿no? Después ya la otra parte es académica. Es decir, entonces cuando tú hablas de músico, eso no debería tener repercusión en cuánto vende, cuán popular es, claro, sino en lo que ha pensado en su obra, ¿no es cierto? Y yo creo que hay una cosa que es importante. Bolivia tiene una tensión bien grande, que es un país que ama lo nuevo, pero profundamente tradicional.
¿no? El Gran Poder es un ejemplo. El Gran Poder, lamentablemente no hay grabaciones, pero yo creo que ha cambiado muy poco la morenada de 1970 hasta ahora. Hay pruebas que de repente hay gente que quiere bailar desnudo y no lo dejan, o sea, Claro. o quieren cambiar de calle. Hay una gran tradición que funciona, ¿no? Claro. Y paralelamente, alrededor hay un montón de cosas que son novedosas, que surcan caminos a futuro, ¿no es cierto? Pero hay ejes, Villalpando hace hay eso, núcleos duros también, ¿no? o sea, Como dice un personaje en Zona Sur, ¿no? Eso es glamour. La chola que se sigue vistiendo de la misma manera. Pero también la tradición gusta. La tradición, Por supuesto. Aquí Y eso es lo que bonita. decía. Aquí no- Eso es no se glamour, cambia, decía o sea, Fíjate que este yo personaje. vuelvo con el fútbol, Sí. ¿no? ¿Por qué gusta tanto el fútbol inglés? Porque conserva las tradiciones, es el inventor. Hay cosas que vienen del año 1860, entonces eso encanta realmente, ¿no? Que no lo hayan perdido nunca. Ahora sí, nos vamos a la corte. pausita. Dale. Un corte para cumplir con nuestros amigos auspiciadores. Ya volvemos con este mismo tema, volcado a la literatura, la poesía y lo que nos queda todavía. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvemos a la guarida. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Guarden los dulces. Volvemos a clases. Volvemos a la guarida, un espacio seguro. ¿Quiénes creen en este espacio seguro? Y les damos las gracias. NPM Minerales, Prodem, Bagó desde el día 1 y Mis Casas Arpa. Mis porque le agarró un cariño que yo, si tuviera un terreno ya, me hago poner una casa ya. Estas casas, Sergio Marcos, no son casas de alacitas. Parece. Miren, Te digo, son... si ahí te está. digo esto, Mira. Marcos y Sergio, te compras una. En 8 horas te la Sí, instalan. ahí está. Les mostramos a las amigas y amigos también. Es como un rompecabezas, nos explicó de ARPA Denise, y nos decía que uno puede diseñar. La ventaja de esto, El interior. cuando uno tiene el terreno y las modular, conexiones Pues correspondientes, si quiero un solo dice, ambiente. yo quiero esta casa con una habitación o 2 habitaciones, una biblioteca, una sala de estar. Se monta en horas, son casas prefabricadas. Ya vas a ver los materiales lo que son. Es una cosa modernísima, fuertísima, resiste vientos de 250 kilómetros. La casa te la instalan. Así, como estamos viendo en las Sí, imágenes. sí, pero ahora vamos a ver cuando las están armando, van a ver un poco la calidad de los materiales. Te las instalan en 8 horas. Si vos tenés una terraza amplia en tu casa, decís, ¿qué hago? Quiero otra construcción y tiene que venir con ladrillos y tiene que venir con... Y quiero hacerme una biblioteca arriba. Te la haces con esto. ¿Y sabes cuánto te sale? $16.000. Y te la hacen en el acto. Hay que Es una conseguir cosa los maravillosa. $16.000, dijo el un terreno invitado para acá. empezar. Los El lugar materiales donde son poner una la maravilla. casa. Tenemos ¿cómo se llama? ¿Cuántos Cuando metros? las están armando, ¿Cuántos metros el video, tiene? Este es Jorge, el ¿tú recuerdas 120, cuántos sí. metros tiene esta? hay de 56 metros. No es poco. No es poco. Es Pero yo una- creo que Y a- además a otra cosa, pedido- tenemos que mostrar el teléfono 56 de Denise. imposible, esto es más que 56. 60 tiene un departamento de Los Pinos. ¿no? No. 70. Ahí está, el contacto. Ahí está el contacto, 648-30847. Miren, así las montan. Pero, Pero fíjate ahora yo cuando, creo que cuando lo den las de cerca, mirá dimensiones... lo que son los materiales, ¿no? Una maravilla. Y luego las Aparte, dimensiones pueden variar porque, como dice Jorge, se pueden construir instalaciones para la educación, se pueden construir hospitales, pero casas también. Hospitales, escuelas. Que se armen rápido no quiere decir que sea como la casita que viene el lobo, la sopla y la abuela. No, está hecha sólidamente con estos bloques que tienen una suerte esponja dentro que conserva cuando hace Térmico. frío. Refracta. sí, el calor, Refracta el calor y el frío. eso es. Es muy lindo. Nuestras Pero aparte de otra casas cosa, ARPA. un club hace un complejo deportivo, dice, hay que construir vestuarios, una sala de utilería, una administración. Bueno, lo haces con esto en el acto. Es Interesante. una ¿no? maravilla. Interesante. Bueno, a lo nuestro, a lo que vinimos. Hemos hecho una Yo quiero hacer una introducción. pregunta que se va un poquito de la, ¿cómo se llama?, de la perspectiva histórica, pero que es un tema que me obsesiona, el tema de la inteligencia artificial.
es válido, a mí me parece un disparate, pero es válido hacer música con inteligencia artificial. ¿Y se puede hacer una película, Marco, con inteligencia artificial? Bueno, ahorita la huelga de guionistas que hubo en Hollywood el año pasado, ¿no? Que cambió un poco el cine, era por eso. Porque ya había de repente, un guionista lo contrataba para hacer una serie de 10 capítulos y le pedían que haga 7. Y con esos 7 capítulos la inteligencia artificial hacía los otros 3, porque tenía toda la información. No, y es real, ¿no? O sea, y hay películas ya están haciendo donde tú le pones. Claro. ¿No? No, Es la otro inteligencia arte. artificial pinta cuadros, hace música, pero quiero volver al bicentenario para hablar de estas tareas pendientes. No dejemos afuera la literatura, por favor, no dejemos afuera la poesía, por favor, y cuéntenos también desde la novela. Lukács decía que es la sociedad la que hace la novela, no es el autor, ¿no? Sino que la novela es el resultado de estos procesos colectivos. ¿Qué hemos contado, qué hemos dicho, qué hemos revolucionado, qué gritos hemos dado desde la literatura y en particular desde la novela como género, ¿no? Yo creo que ha sido como un reflejo, muy marcada hasta 1950 tal vez o antes por el costumbrismo, ¿no es cierto? Pero si tú quieres entender cómo funcionaba el racismo, que sí había, pero era diferente al de ahora, ¿no es cierto? Está la novela El Cholo Portales, El Chuño Palma, ¿no es cierto? La Misquisimis, son novelas costumbristas que te muestran cómo funcionaba la sociedad, ¿no? Y yo creo que ha habido una generación, tal vez el modernismo en 1920, muy ilustrada, ¿no es cierto? Creo que todavía, digamos, a Gabriel René Moreno no hemos leído, sin quitarnos esos lentes de repente ideológicos, temporales o regionales también, ¿no es cierto? Yo creo que nos ha faltado leer muchos, lamentablemente quedan así, ¿no es cierto? Digamos, yo te digo, Guamampoma me he tenido que comprar un libro de una edición venezolana, porque no hay boliviano. Pedro Shimose, que un poeta, me he tenido que comprar en España porque aquí no hay, o sea, hay muy poco, ¿no es cierto? Y yo creo que es el gran problema de la literatura. Ahora se están haciendo ediciones de 200 ejemplares. Entonces, no te extrañes. ¿Sabes lo que dijo Philippe Claudel, que vino a presentar su novela? Su novela nueva, y lo traen a Bolivia como la gran figura del... Y es un gran escritor. Y es un gran escritor, y es un cineasta también, es una figura, por eso lo trae la Embajada de Francia. Digo, ¿con cuánto arrancan las editoriales con tu novela? Con 300 ejemplares. Pero, y además dijo, antes para ser un bestseller, un libro debía vender 100.000 ejemplares. Hoy con 10.000 tiran cohetes, ¿no? Así que eso también ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque vos comentaste recién, el cine tuvo un capítulo hasta ahora, o hasta el milenio anterior. Y pasa también con los medios. Los medios de comunicación también son del pasado casi. Ahora tenemos, o sea, hay, digamos, Jaime Sáenz es un ejemplo y no es el único, hay varios, ¿cierto? Que tiene una obra que se ve poco ver, pero es casi una deidad, un pequeño dios, ¿cierto? Que tiene una cantidad de viudas, dogmáticos, fanáticos, ¿no es cierto? Que no puedes tocar, ¿no es cierto? Pero no lo toques. No lo toques, es bueno eso, porque hay todavía escritores que siguen, Matilde de repente es otra, tiene pequeño grupo de gente que sigue los escritores, digamos, ese es el fin. Y hay literatura, yo creo que, sobre todo poesía, a mí me gusta más, ¿no? La poesía está más desprendida del tiempo, ¿no? Lo que le ha pasado al cine de repente, que una obligatoriedad que tienes que tocar la coyuntura, ha matado, yo veo mis películas y de repente algunos diálogos, unas cosas podían no estar si hubiera visto más de lejos el bosque, ¿no? Y la literatura pasa un poco, en la narrativa pasa lo mismo, ¿cierto? Yo creo que somos grandes cuentistas, o sea, y grandes novelistas, ¿cierto? Estoy de acuerdo con eso, pero voy a decir algo un poco provocador. Yo creo que la novela en Bolivia, históricamente, se debate en una crisis de identidad por una razón que es una razón especulativa que pongo, ¿no? Que viene del castellano boliviano, que es un castellano, que es un idioma en construcción en realidad, porque aún las clases dominantes bolivianas hablan en un castellano fuertemente impregnado por lógicas sintácticas y gramaticales inclusive de los idiomas aymara y quechua.
¿no? Y del léxico, claro. ¿No? Y del léxico, desde luego, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, de todo lo que he leído, empiezo a prefigurar que nuestro castellano en la narración grande de la novela se siente como que atrapado o insuficiente o no asumido. El Jardín de Nora de Blanca Beatriz intenta eso, ese es el valor de eso, ¿no? En cambio, sí, en la poesía somos mucho más fluidos porque hay menos condicionantes de orden hereditario respecto del castellano que nos permite fluir de una manera más independiente, ¿no? Yo creo, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, para mí los escritores que mejor han escuchado esa manera de hablar es Óscar Soria, y ahí tienes los hermosos diálogos de Chuquiago o de Yaguarmacu Camao, ¿no es cierto? Y Jaime Sáenz. Claro. Jaime Sáenz, cuando hay una obra de teatro que nunca bueno, creo que la han representado, ¿cierto? Que es un peluquero aymara y gay, en 1956, imagínate esa idea. Es fantástica esa manera de la musicalidad. Porque la asume. Claro, la incorpora, no la oculta. Y tú te ríes porque es un poeta, pues, es un poeta hablando, ¿cierto? Dándole voz. Y también, o sea, las obras narrativas graciosas de Jaime Sáenz maneja el paseño, ¿no? Ahora, sobre todo. ojo, si nos vamos más atrás en el tiempo, ¿verdad? Que estamos más acartonados, ¿no? Carlos Medinaceli, cuando leemos La Chascañaui, La Misquisimi, La Niña de sus ojos, además otra vez con las Claudinas que vienen de Francia, pero son cholas, no es la Claudina francesa, son cholas y hay un proceso de encholamiento y nos está hablando o de la otra, la de La Niña de sus ojos, ¿no? La vendedora de frutas que tiene a su hija en un internado. Podrá ser, ahí está, gracias, La Niña de sus ojos, ahí está, me encantó, esto lo leí en el colegio y hoy lo recuerdo. Y cuántas domis estoy viendo hoy, cuántas domis y vuelvo a mirar y digo, qué universal esta novela, llena de domis está en este momento Bolivia. Quiero decir, pudimos haber estado más acartonados en la escritura, pero ya estábamos retratando nuestros procesos y de mestizaje y de reivindicación de los mundos que no había, sin duda, ¿no? Pero sí más acartonaditos, sí. a menos a menos que hagamos hablar a los personajes, que ahí sí, pero el narrador era acartonado. Por ejemplo, Adolfo Cárdenas, ¿no? Periférica Boulevard, es una novela que cada capítulo tiene una voz diferente, es una persona que yo creo que... Está entre las principales novelas, ¿no? Es porque tiene eso, o sea, lo que yo estoy de acuerdo, la riqueza de tener en un país 36 idiomas diferentes, en un país tan pequeño, no la sabemos aprovechar, ¿no es cierto? De repente algunos artistas, algunos músicos... ¿Hay obras en los 36 idiomas? No. No. Prácticamente, lo que pasa es que básicamente había poca escritura, es una tradición oral muy fuerte que tiene Bolivia. Excelente pregunta, porque ¿no? Venimos de Jesús Lara ha hecho cosas culturas orales, ¿no? Absolutamente. Entonces, dentro de lo oral... con seguridad que las 36 tienen, con seguridad. Pero escritura hay poco, o sea, no hay una tradición. No sé. Es una de las cosas que yo siempre, que puedo alguna autoridad de la cultura, digo, ¿cómo es posible que no hayan 36 academias de la lengua en este país? O sea, ¿y cómo es posible que sabés que se van a perder y se van a perder? Sí. O sea, algunas lenguas se van a perder. ¿Hay problemas con el micrófono? Porque debe haber, Marcos? en alguna lengua debe haber hoy 12 personas que la hablan y que cuando mueran, chao, se va la lengua. Claro, hay dos chicos que son muy buenos, los hermanos Loaiza, que son... Los tuvimos hace poco acá. Sí, Diego y Álvaro, que hacen cosas muy lindas, tienen gracia, bueno, tienen una gran ilustración, saben contar, escriben a cuatro manos los dos, entonces hacen unos diálogos fantásticos. Han hecho películas, han hecho cortos, son cineastas también. Son muy buenos, sí, son muy buenos. No, pinta, Diego pinta, Piñero, dibuja. ¿no? Hay una generación ahí. Pero tienen una gracia, tienen que ver como es Chencas, de Chencas, Perdularios y otros, no me acuerdo, y otros Chencas, Malvivientes y otros Perdularios. Es una novelita, yo me la devoré. Buenísima, además con una paseñidad. ¿Cómo se llama? No puedo recordar ahorita la novela de Cerruto. ¿Aluvión de fuego? Aluvión de fuego. Ese es para mí una gran novela, porque se plantea desde
desde un lugar muy particular, aborda la guerra del Chaco, sin llegar nunca, ¿no? Con un lenguaje que, sin dejar de ser un lenguaje académico, es un lenguaje que realmente nos es reconocible a los bolivianos, ¿no? Nuestra manera de hablar el castellano. Esto tienen estos chicos. ¿Qué dicen Álvaro y de Diego los Loaiza. deshabitados de Marcelo Quiroga, por ejemplo? A mí me ha costado leer de los deshabitados, por su lenguaje específicamente, más allá de la temática. A mí no me yo pienso que debía haber dejado la política, Marcelo, y hubiera sido mucho más útil al país, ¿no es cierto? Aunque me maten cuando salga de aquí, pero pienso que hemos perdido sobre todo un gran cineasta. Él tiene una obra que se llama El Combate, que es una de las mejores cosas cinematográficas que se ha hecho en Bolivia. Es extraordinario, fantástico. que nadie conoce, que no se difunde. Se conoce por muy donde. poco, ¿no es cierto? Pero es genial, ¿no es cierto? ¿Qué se llaman los cuentos del que era director de aquí? De Cerruto. No. ¿Luis Espinal? No, el que le continuó. En aquí, Bascopé. René Bascopé, sus Bascopé, cuentos claro. son, y tiene una voz, ¿no? Fantástica. Ahora, ¿se animan a un ranking de escritores? Así como hicieron con las películas. Bueno, es siempre peligroso eso, ¿no? Porque Pero es un puede rey, ser pero uno sí. injusto. Va a quedar Sí. un muerto, Sí. olvidado. Jaime Sáenz yo pondría entre los primeros. Claro. Hagan un ranking de 5, 6 o 7, Claro. no pasa nada. Sáenz es una Y bajo especie un paraguas, de... gracias Jorge, y bajo un paraguas de 200 años, ¿no? Uf. ¿Alguien quiere mate? No, está bien. No, ¿cómo? gracias. ¿Mate? Sáenz es una especie de Villalpando de la literatura, ¿no? Sáenz. Sáenz. Alguien que irrumpe y marca un antes y un después. Hasta el día de hoy está marcando Sáenz sin duda nuestra literatura en general, tanto en narrativa como en poesía. Después de él, pues yo identifico claramente Oscar, ¿cómo está? a Blanca Vitüchter. Blanca Vitüchter en poesía. ¿A quién decías? Al Aluvión de Fuego, que es Cerruto, por Cerruto. supuesto. También en la doble dimensión poeta. de poesía y narrativa. Pedro Guillermo Simosi. Bedregal en poesía, que es hasta el día de hoy sigue siendo un hito, ¿no? Una marcación muy clara. Pensando en desorden, Juan Pablo Piñeiro, en las nuevas generaciones, En este último tiempo. con Sarachura Es una gran cuando novela. Sarachura Sarachura despierte, despierta. sobre todo, ¿no? Pero también Illimani Púrpura, que es una gran novela. Chuco Gonzalo Céspedes, Lema, ¿no? acabo de volver a leer esta extraordinaria novela que se llama Ahora que es entonces, que me parece que es realmente una magnífica... Y el que va a dar de qué hablar es su hijo, ¿Así? ¿Cómo se llama? Lema. Es un buen novelista. Es joven todavía, pero yo creo que va a dar... Lema Boy. Les introduzco un eje, los creadores, varones y mujeres, y no es casual porque la creación femenina, no es el único país, ha estado minimizada, ¿no? Una de las cosas que a mí más bronca me da es que a una poeta le digan poetisa, me quiero morir. Por eso yo no he escrito poesía, porque no Porque me no digan te nunca digan poetisa, poetisa. nunca en mi vida. Hablemos de la creación de las mujeres, ¿no? Desde Inés Córdoba, Marina Núñez del Prado, Elvira Espejo, y cuántas habrá ahí atrás, ¿no? Marina Núñez del Prado, de quien se acaba de reinaugurar su casa Sí, museo, sí, sí. Nilda Núñez del Prado, Hilda Hilda Mundi. Mundi. Hilda Mundi. Matilde Casasola. Bueno, Matilde hay Casasola. nombres ¿Han estado- fundamentales. ¿Cuál es su perspectiva respecto de las creadoras? Ya que no tenemos una voz femenina acá. Yo lo que creo que es, como hay una canción del Hecho Durán, ¿no es cierto? Es un país de mujeres valientes, ¿no es cierto? Y a pesar de todas las dificultades, mujeres artistas han descollado, ¿no es cierto? Y han trabajado para eso y han estado en el top, en todas las artes, ¿no es cierto? Poesía, literatura, cine, en todas las artes, ¿no es cierto? A pesar de las dificultades, es un doble mérito porque tienen que vencer dificultades y lo han hecho, ¿no es cierto? Y es una sociedad, en algún momento había más mujeres cineastas que hombres, ¿no es cierto? O sea, y si tú ves, digamos, la presencia de Jorge Sanguinés es inentendible sin la presencia de su esposa y de Antonio Guino lo mismo, ¿cierto? Que además han hecho ellas Beatriz mismas, Palacios. Beatriz Palacios y la Daniel Cailet, que ellas mismas han hecho obras, ¿no es cierto? Yo creo que es admirable, ¿no? Pero engaña el maltrato,
¿no? Por el valor que han tenido ellos. Hoy día en literatura las mujeres han copado enorme espacio, ¿no? Sí. Hay ¿Qué nombres? Magela Bodoán, Giovanna Rivero, Liliana Claudia Colanzi, Peña. Claudia Peña para mí es deslumbrante. Por citar 4 que se me vienen ahorita, pero son muchas más. Vilma Tapia, poeta en Cochabamba. En fin, ya es toda una tendencia, digamos, Sí. ¿no? Y en la pintura, ¿qué me dicen sobre, Bueno, hemos hablado de... las mejores ahorita, o sea, está la Iomar, está la Ecti, son mujeres también, ¿no es cierto? Bueno, Edgar antes Arandia. María Luisa Pacheco, Marina Núñez del Prado son sin duda referentes transversales a todo el siglo XX, con influencias sobre el siglo XX. ¿El Chino Arandia les gusta, que nos ha dejado hace poco? Sí, sí. Yo creo que hay lo que pasa en lo que hemos hablado en cultura en general, pasa en la pintura, y yo creo que los que mejor leen son los hermanos Lara, ¿no? Entienden esa cosa de lo mestizo, Sí. pero no es lo Orureños, ¿Qué? ¿no? Orureños. Eran 3 hermanos, ¿no? Dicen, según me dijo Raúl, que el más talentoso es el que se murió, el más joven, que obviamente tampoco queda. Y de alguna manera los Lara crean la segunda generación, que eran los excombatientes de la utopía, que son grandes. Los beneméritos. Los de la utopía. beneméritos de la utopía. Pero yo ahí me quedo El Chino Arandia estaba ahí. antes me quedo con Anzueta, La que- Placa y Óscar Pantoja, Sí. ¿no? Es decir, quienes llevan la pintura más allá Y de lo Borda. figurativo a un Arturo nivel de Borda abstracción. también. Claro, bueno, Borda, desde luego. Pero lo abstracto como un renunciamiento explícito a lo figurativo que marca el nacionalismo revolucionario del 52, pero con una profunda huella de lo boliviano, me parece que es excepcional en ambos pintores, ¿no? Óscar Pantoja y Gil y Maná, Alfredo La Placa. ¿no? Gil y Maná, claro, en la vertiente del 52, Y Vaca, ¿no? con Arnal, etc. Nos quedan 2 minutos y tengo una gran pregunta, la voy a dejar sobre la mesa a ver si les parece. He hablado de mundos masculinos, femeninos, por supuesto el masculino con alfombra roja y el femenino siempre más complicado. Ni qué decir del mundo indígena y no indígena. Una cosa es ser sanginés y hacer cine indígena o muy volcado a estas problemáticas, y otra cosa es apellidar Quispe, Mamani, Condori y pintar, hacer cine, escribir poesía. ¿En qué estamos? Bueno, en ese sentido se me viene el nombre de Elvira Espejo como una constatación contundente, ¿no? Además multifacética en el tejido, en la pintura, en la música, ¿no? En la gestión cultural, en el pensamiento. Es una voz contundentísima. Se me ocurre el nombre de Mauro Alwa, que es un escritor aymara, poeta que ha publicado en bilingüe el único libro que le conozco que me parece que es realmente deslumbrante. Y como ellos, pues hay cada vez más presencia. Mamani, independientemente de los juicios de valor que podamos emitir, es una representación categórica de esta bolivianidad de las últimas décadas, que está reconocida nacional como internacionalmente, por mencionar solo algunos, Sí. ¿no? El Chino Arandia, que ha reivindicado su ser cholo y también hace mucho y con gran calidad. No sé si en el cine, ya para ir cerrando, díganme apellidos indígenas con una fuerte voz en el cine, en la literatura. Es algo valioso, ¿no es cierto? Él tiene una ONG, CEFREC, que hace 30, tal vez más años, está haciendo cine indígena. Él no ha dirigido, de repente lo ha hecho, no conozco ninguna de las películas, sino hacen los propios indígenas. Ha promovido. Ha promovido y está en una etapa que esas películas son para ellos. O sea, no van a estar en un cine comercial, hacen para ellos y seguramente tendrán el desafío mañana de hacerlo para el público en general, pero es un trabajo que vale la pena y se conoce con muchas cosas en este país más afuera que aquí, ¿no? Eli Ortiz, guaraní, Elías Caurey, guaraní, que son, bueno, uno ya muerto, pero Y voces. Jesús Unsagasti, que Jesús es uno Unsagasti, de los grandes, mejores chaqueño. poetas. Tacana mismo, Tacana era, ¿no? Chaqueño. Chaqueño, pero él reivindicaba y...
Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Jorge. Habrás constatado que estos 200 años hay que entenderlos también desde la frontera de lo indígena y lo no indígena, ¿no? Bueno, propio de este país, ¿no? Propio de este país, cierto. Gracias, Sergio Prudencio. Gracias, Marcos Loaiza. Y a ustedes las gracias. La guarida. Guarida, así, despeinados, mirando lo que hemos producido. Capítulo 1 y capítulo 2 del Bicentenario, el intento de esta guarida. Nos vemos después del feriado. Primer plato, Radio Cutipa. Ahí estamos.